¿Con cuál de las dos tradiciones de la fantasía te identificas más? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y recuerda que en este canal siempre hablamos de libros, específicamente de ciencia ficción y fantasía, pero me interesan muchísimo ciertas cuestiones sobre el mundo del libro. Aunque hoy es uno de los videos que a la gente les gusta porque vamos a hablar un poco sobre la historia de la fantasía. Y antes que eso, te recuerdo que puedes suscribirte, darme like. No te olvide darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Pero bueno, hablemos de fantasía. Y quiero proponerte un escenario el día de hoy. Quiero que me digas qué significa fantasía para ti. Te voy a poner dos escenarios de dos historias diferentes y quiero que me digas cuál de ellas te suena más a tu definición personal de fantasía. Historia número 1. Eres un muchacho que ha crecido en una aldea muy sencilla. A veces ayudas a tus padres, que son unos pobres labriegos, a trabajar la tierra. Es una aldea pequeña donde a veces la cosecha no es buena, donde a veces la gente no le va bien en invierno, pero la gente se ayuda y todo parece ser bucólico y tranquilo. Hasta que una noche misteriosa, en medio de susurros, llegan criaturas extrañas con garras y cuernos y atacan esa aldea. Y tú, desesperadamente, debes salir huyendo sin saber qué es lo que le pasó a tus padres o a todas las personas con las que has crecido toda tu vida. Por el camino te van persiguiendo estos seres hasta que de repente un caballero misterioso que no es mucho mayor que tú tienes 14, 15 años, un caballero misterioso que usa una armadura que suena o parece un poco más lujosa de lo que cabría en este lugar apartado y extraño de este reino fantástico que ha estado en guerra por muchos años. Y este caballero, este muchacho, despacha rápidamente a estos seres. Y tú, cuando lo intentas ayudar, agarras sin querer el pomo de su espada y de repente te empieza a arder horrible esa extraña cicatriz en forma de martín pescador que tienes en la espalda. Sigues andando y de repente se encuentran a una muchacha de orejas puntiagudas que de repente empieza a verte de forma extraña y te dice: tienes que venir conmigo. Esa es la historia número 1. Historia número 2. Eres un hombre mayor, curtido, tendrás unos 50 años y cargas más cicatrices en el cuerpo de las que puedes contar. Te ganas la vida como mercenario, aceptando trabajitos por aquí y por allá. Algunos dicen que eres un bárbaro, aunque en realidad has renunciado a la civilización porque un día tu antigua tropa de hombres cansados al servicio de un imperio que no sabes ni por qué está peleando, decidió traicionarte. Gente que antes considerabas más o menos tus amigos, hombres que tenían apodos como Un Diente o Ojos de Toro o Juan el Velos. De repente, en medio de un trabajo, te capturan y te llevan ante el rey de un pequeño estado que se ha rebelado contra el imperio. Y te dicen, y te proponen una tarea. Tienes que infiltrarte en una fortaleza enemiga y tienes que hacerlo junto con tu antigua tropa. Si se fijan, esas son dos historias de fantasía que me inventé así completamente, como diría en inglés, off the cuff. Es decir, lo inventé a medida que estaba hablando. Pero son para mí como dos definiciones diferentes de lo que es la fantasía o mucho de las preferencias que suele tener la gente de lo que es la fantasía. ¿Qué es lo que hice? Planteé una historia de fantasía épica por un lado y por el otro lado planteé una historia que podría ser grimdark, aunque en realidad es una historia de fantasía heroica. Entonces, el día de hoy quiero platicarte por qué son tan diferentes estas dos tradiciones. Aunque tengan elementos y orígenes en común, ¿cuáles son algunas de las cosas que las caracterizan a ambas, que ambas por sus diferentes caminos llegaron? Y por último, ¿qué autores mezclan de cierto modo estas dos tradiciones? Entonces, hoy hablaremos de las diferencias entre la fantasía épica y la fantasía heroica o espada y hechicería. Por principio de cuentas, ¿de dónde viene la fantasía épica? La fantasía épica, como estuvimos viendo en nuestros videos de historia de la fantasía, es algo que tratamos por lo general de asociar con Tolkien, porque Tolkien fue el que dio muchas de las pautas que hoy en día se usan para la historia, que todo el mundo estuvo repite y repite y repite cierto tiempo, aunque yo a todo el mundo le recuerdo que ni por asomo. En los años en los que la gente escribía más clones de Tolkien, era lo único que se escribía. Durante los años 60 y 70 se escribieron muchísimas obras muy originales, muy diferentes, que estaban fuera de ese molde tolkieniano.
Pero Tolkien tomó esta influencia que venía mucho de las sagas nórdicas, de los Edas y demás, con su intención de crear en El Señor de los Anillos la obra épica por excelencia. Una obra que fuera una especie como de poema épico netamente inglés. ¿De dónde tomó esas fuentes? De las sagas nórdicas, de esta literatura medieval más antigua donde el caballo era el bien preciado, y luego lo vemos reflejado más o menos en la cultura de Rohan, por ejemplo. Pero la historia de Tolkien viene sublimada, es decir, dulcificada por varias costumbres. Es decir, yo no creo que Tolkien haya tomado directamente, o en crudo, por así decirlo, estas influencias netamente medievales, sino que estas vienen ya pasadas por un tamiz, por un filtro, que pasó por el romanticismo, que efectivamente estas historias con Walter Scott y demás dulcificó muchas de estas costumbres más o menos bárbaras, y luego también pasaron por el tamiz de la época victoriana, que todavía idealizó, dulcificó más. Entonces de ahí pasamos a autores como MacDonald o como Morris a finalmente la formación de los autores de los Inklings, que son básicamente Tolkien, Lewis, etc. También Roger Lancelin Green, que él fue de los que compiló historias de Robin Hood, por ejemplo. De aquí viene más o menos esta historia y por eso tendemos a plantear, añadiendo significativamente la fe y las creencias personales de Tolkien en este mundo de fantasía épica que configuró algo que todo mundo tiende a decir que es una moralidad blanca y negra, que en cierto modo en algunas cosas lo es, pero sí admite cierta tenuidad y cierta escala de gris. Hablando de la otra tradición, es decir, de la tradición de espada y hechicería. La espada y hechicería, su padre o al que consideramos el autor más influyente de esta tradición, tiende a ser Robert E. Howard, el autor de Conan el Bárbaro o Conan de Cimmeria, que publicó en los años 30 también. Si se fijan, estas tradiciones se consolidaron en épocas parecidas, en los 30 y en los 40. El tema con la espada y hechicería es que ellas tienen un camino que tiene fuentes parecidas, ya bebe de la mitología, etcétera, pero pasó a formarse en las revistas de pulpa, el famoso Pulp Fiction. Historias mucho más, digamos, escandalosas, historias mucho más, no sé, impactantes, escritas de forma mucho más rápida, tratando de ahorrar página, que esa es una de las características que las separan bastante, y que provienen de mitos que también pasaron un poco por la literatura caballeresca, luego pasaron por la novela histórica, es decir, hay algo de Dumas, un poquillo de los Tres Mosqueteros, si se fijan en Fafhrd y el ratonero gris, tiene mucho esa dinámica del equipo. Y luego también tienen una influencia muy interesante de la literatura de Lovecraft, porque cuando hablamos en el video de la fantasía y el terror estuvimos platicando acerca de la influencia del terror en la fantasía y cómo podemos hablar de fantasía oscura. Entonces, esa tradición estuvo trayendo mucho de las historias de pulpa y de ahí salieron el concepto del bárbaro, que otros autores también entre el bárbaro y la compañía de espadachines o de amigos también empezaron a fraguar para llegar a un punto en el cual la influencia de una generación de autores que tuvieron experiencias de guerra convirtió en una fantasía bélica, oscura, y de ahí ya podemos hablar de Glenn. Entonces son dos tradiciones de fantasía completamente diferentes, que una, que es la fantasía épica como la conocemos, son grandes batallas, grandes mundos, no solamente es Tolkien, también podemos hablar de Martin, porque ya estamos hablando de un conflicto, pese a toda su situación internecina, un conflicto que va mucho más allá de un reino completo. Podemos hablar de Jordan, podemos hablar de Tad Williams, podemos hablar de Sanderson hoy en día en el Archivo de las Tormentas. Eso es la épica per se. Y por el otro lado hablamos de la espada y hechicería con estas historias de bárbaros, con estas historias de aventureros, de espadachines, que se enfocan mucho más en un quest personal, es decir, una especie de lucha personal de héroes que tienden a ser un poco más grises. De ahí claramente partimos a Glenn Cook con la Compañía Negra y de ahí salimos un poco a Abercrombie, que Abercrombie tiene ciertos aspectos de fantasía épica, obviamente con la situación de que es un reino que se involucra en guerras completamente diferentes, enormes, con varios países, etcétera, pero Abercrombie fundamentalmente proviene de esta tradición. Abercrombie es un hijo de Glenn Cook. También, obviamente, Erickson tiene un poco de esa moralidad y esa construcción de Cook, pero también es épico, entonces él es de los que mezcla esta tradición. Claramente, para mí el autor que es el más heredero de esa tradición, además obviamente de Scott Lynch con Los Caballeros Bastardos, probablemente sea David Gemmell.
a quien me gusta describir como un autor que escribía novelas de fantasía, thrillers de aeropuerto con magia. Y son siempre historias de bárbaros, de defensas desesperadas, donde la gente no sabe bien quién es el bueno y quién es el malo. Esas son las dos tradiciones de la fantasía. Yo quería platicarles de estas dos tradiciones que tienen ciertos elementos muy interesantes en común. ¿Por qué? Porque ambas vienen de los mitos más primigenios. Y cuando se consolidaron, las dos establecieron dos, digamos, dos aspectos, dos tropos, por así decirlo, que las dos tienden a tener. El primero de ellos es el tema de los monstruos. Evidentemente, como vienen de los mitos más antiguos, de las sagas anteriores, estamos hablando desde el Minotauro hasta, no sé, vamos a hablar de la Medusa, vamos a hablar de la Quimera, etcétera, o medievales como el dragón de Beowulf y Grendel y demás, los trolls y todo eso, ambas tradiciones tienen los monstruos. La espada de hechicería además tiene esa influencia Lovecraftiana donde hay criaturas enormes con tentáculos y cosas babosas que vienen de lugares inhóspitos y recónditos de la galaxia. Pero las dos tradiciones tienen monstruos. Tolkien, los monstruos de Tolkien son tremendos, ¿no? Entre Shiloh, ella la araña, o el guardián de las aguas, o las bestias de los Nazgûl, por ejemplo. Tolkien tiene monstruos muy específicos y Conan también se enfrenta a monstruos terribles. La segunda característica que tienen en común es el tema de las mazmorras, el dungeon crawl, el mazmorreo famoso. También probablemente la primera mazmorra que veamos en la literatura como tal es el laberinto del mito del Minotauro. Pero también en la Edad Media, cuando hablamos de la Amadís de Gaula, que saben que me encanta, me fascina hablar de la Amadís de Gaula. Tenemos las cámaras defendidas, que es también de los primeros calabozos de la historia. Entonces las dos tradiciones tienden a los calabozos. En Tolkien tenemos claramente el tema de las minas de Moria, que es uno de los dungeon crawls más famosos en la literatura fantástica. Y en la espada de hechicería casi siempre termina Conan en algún calabozo donde debe deshacerse de todos los individuos que van en contra de él. Y además enfrentarse a los famosos monstruos. Entonces, esas tradiciones que son bien separadas tienden a mezclarse bastante en la fantasía más contemporánea. Y quiero dar dos ejemplos de dos sagas que las mezclan bastante bien. Primero, Malaz. Claramente, hablemos de Malaz. En Malaz hay esta influencia de ambas, hay esta lucha épica, sí hay cosas que podemos hablar que son a oscuridad completa y gente que es prácticamente paladina en su bondad y en sus ganas de hacer el bien, definitivamente. Pero al mismo tiempo hay oscuridad, hay esta camaradería de soldados viejos, desencantados y cínicos con la vida, hay gente gris, gente que traiciona, gente que se comporta mal, un mundo oscuro, pero al final la moralidad siempre nos apunta hacia la compasión. Y el otro, que siempre me gusta hablar de él, es John Wynne, porque se me hace un ejemplo buenísimo. De nuevo, yo voy a hablar de The Faithful and the Fallen, que siguen sin traducirnos, pero quiero pretender que debe ser igual en Hermanos de Sangre, en La Sombra de los Dioses y demás. ¿Por qué? Porque John Wynne para mí es uno de los autores que he visto que mezcla de forma mucho más orgánica las dos tradiciones. Porque Faithful and the Fallen es una fantasía típica de elegido, de bien contra mal, de seres oscuros y luchas entre un poder buenísimo y un poder malísimo, pero también hay muchos yelmos abollados, hay muchos caballos desjarretados, hay mucho tintineo de espadas y miembros cercenados. Y también hay personajes que son típicamente muy parecidos a bárbaros en un contexto de baja edad, no, de alta edad media, claramente. Entonces, este se hace súper orgánico pese a las debilidades que tiene. Es una de las sagas que para mí ha sido más divertido y más gozoso de leer porque me gusta ver cómo el amigo John Wynne claramente mezcla las dos tradiciones. Entonces, ese era el video que quería contarte hoy de las dos grandes tradiciones de la fantasía, de sus dos grandes exponentes, sus escuelas, quién viene de cada uno de los dos. Y pues me gustaría que tú me dijeras con cuál te identificas más o cuál gravitas cuando lees fantasía. ¿Qué es lo que, como dicen los amigos de Tutu Rumble, Teeter Your Totter, o son aquellos que te emocionan, que te hacen sentir realizado? Te leo y no se te olvide comentar, suscribirte, darme la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.